empezar la clase de hoy, que se refiere al tema de organización. Ustedes se acuerdan, el proceso administrativo, habíamos dicho que tiene 4 fases, etapas. El primero es la planificación, que hemos visto todo lo técnico, los planes operativos, que es lo que ustedes ya han dado examen y hecho su trabajo. La segunda etapa es la organización, la tercera es la dirección y la última es el control. Entonces nos toca hablar de la organización. Este tema es importante porque también sirve de base para que ustedes elaboren su segunda. El término organización tiene diversas aceptaciones. Una es sin empresa y la otra como fase administrativo, que es lo que les había dicho, que es la segunda fase del proceso administrativo. Escucha, ahorita voy a ir ya. Vamos a hablar en estos momentos. Voy a ir ¿Alguna? Por favor, su micrófono, compañera. Ya ahorita. Consiste en dividir y de abajo. Por favor, cierren su micrófono. El color no es. Perjudicado. Ya, son dos hojas. Un amigo que la llame, por favor. Liz Erika. Liz. Liz Erika, tu audífono. Entonces, organización consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas u objetivos o establecidos. Para ello, hay que establecer la estructura organizacional, que también se denomina organigrama, que vamos a seguir a cómo se elabora. Hay que delinear las relaciones o líneas de enlace que facilitan la coordinación. Hay que crear las descripciones de esto, indicando sus atribuciones, relaciones, responsabilidades, autoridades. Todo esto lo denominamos manual de funciones, que también vamos a ver cómo se elabora. Y fijar requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. O sea, el profesional. ¿Qué estudios debe tener cada una de las personas para poder ocupar un determinado puesto? Entonces, Cardoso, 2014, definía la organización como el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de recursos, mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar, simplificar las funciones del grupo social. Entonces, Cardoso nos está diciendo bien que es la estructura, o sea, el organigrama que tiene que, bien definidas las jerarquías, quién depende de quién, la disposición, las relaciones, y agrupar las actividades. Las actividades sabemos que vienen del POA, entonces tenemos que agruparlas para poder realizar y sobre todo poder hacerlo más fácil, más simple, la fase del hospital, del centro de salud. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se debe hacer la organización? ¿Por qué es tan importante y es en el proceso administrativo? Primero, los fundamentos básicos que muestran la importancia de la organización son que la organización es de carácter continuo. Estamos durante todo el año, durante todas las etapas, estamos continuamente en trabajo. De acuerdo al POA y de acuerdo a las actividades que tenemos en el POA, tenemos que ir organizando para que el trabajo se realice bien y podamos alcanzar. O sea, eso es un primer fundamento básico, que es de carácter continuo, quiere decir que constantemente estamos dando el trabajo. También es un medio a través del cual se establece la mejor manera de los objetivos del hospital, del centro de salud. Entonces, a través de esta organización vamos a poder lograr los objetivos que nos hemos dado como hospital, como centro de salud, como servicio, como empresa en general. También suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientes con un mínimo de esfuerzo. Entonces, nos dice cómo vamos a desarrollar las actividades para, con el mínimo de esfuerzo, podamos conseguir esos objetivos.
También evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Si nosotros organizamos bien nuestros servicios, vamos a ser eficientes y además vamos a reducir los costos y vamos a aumentar la productividad, los servicios que presta nuestro hospital, nuestro centro de salud. Evita también, reduce o elimina la duplicidad al delimitar funciones y responsabilidades. Darle una función a cada uno de los que trabajan en consulta externa, por ejemplo, voy a evitar que de las personas o de los trabajadores hagan, vamos a evitar la duplicidad de esfuerzo, que dos personas hagan lo mismo. ¿Cuáles son los principios que tiene la organización? Primero, el principio del objetivo. Todo y cada una de las actividades establecidas en la organización, en la institución, debe relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Empresa le llamamos acá a los centros de salud. Entonces, todas las actividades tienen que servir para alcanzar esos objetivos que nos hemos fijado como hospital, como centro de salud o como un servicio de cirugía o de emergencia de trabajo. El segundo principio es la especialización. El trabajo de una persona debe limitar hasta donde sea posible a la ejecución de una actividad. Entonces tenemos que dividir el trabajo para que una persona se dedique y especialice, si vale el término, en una actividad, en realizar una actividad. Entonces eso es importante. Por ejemplo, la enfermera que trabaja en tiene que aprender a especializarse en canalizar vena en niños, que es un trabajo difícil, ¿no? Para una que no está entrenada. Entonces, por eso que hay que dividir el trabajo de acuerdo a la especialización o las funciones que cumple cada uno de ellos. Otro principio es el de jerarquía, es establecer centros de autoridad de lo que emane la comunicación necesaria para lograr estos planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyen en una línea clara e ininterrumpida. Entonces, después vamos a ver cómo se delega autoridad, pero lo más importante es que la autoridad, cuando se delega responsabilidad, tiene que delegarse también autoridad. No se puede delegar responsabilidad sin autoridad, o sea, las dos, autoridad y responsabilidad, van de la mano. Otro principio importante es el de la de autoridad y responsabilidad. Lo que les decía, a cada responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad. Yo no puedo indicarle al jefe de cirugía, usted es el encargado de todos los pacientes, si yo no tengo la autoridad sobre todo el personal que trabaja. Igual de emergencia, al jefe de emergencia hay que darle la autoridad sobre todos los subalternos o los funcionarios que trabajan en el área de emergencia. Él es el que tiene que dar la orden. Otro de los principios, este principio establece que al determinar un set de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe. No puede haber más de un jefe. Si hay más de un jefe, entonces se van a aplicar las instrucciones, las tareas que emana, y el terno, el funcionario, se va a confundir porque al final no va a saber a quién va a hacer caso. La difusión también es otro principio para maximizar las ventajas de las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad de autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos. Cuando nosotros hacemos el manual de funciones, primero tenemos que socializarlo, hacerlo conocer a cada uno de los trabajadores que para los que se ha elaborado este manual de funciones. Entonces hay que difundirlo y tiene que estar por escrito para que duda que tenga un trabajador puede ir a darlo y vea cuáles son sus funciones que se le han sido encomendadas. Otro principio es amplitud o tramo de control, donde hay límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar funciones eficientemente. Entonces, yo tengo que, ¿cuántos funcionarios dependen de mi servicio? Si yo soy el jefe de emergencia, tengo que saber cuántos trabajan en mi servicio. Entonces, todos los que están en emergencia y dependen de mí, que yo soy el jefe de emergencia, a eso se llama el tramo de control. ¿Cuánto
dependen de cuánto tengo que supervisar y controlar en el trabajo. Otro principio de la coordinación, las unidades de organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Entonces, si bien se hace una estructura organizacional, debe propiciar armonía y adecuada sincronización del curso que integra la empresa para cumplir con los objetivos generales. Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr objetivos comunes. De esta forma, la organización funcionará como un sistema armónico en el que todas las actuarán oportuna y eficazmente sin antagonismo. Entonces, por eso es, por ejemplo, importante que trabajen en coordinación. Por darles un ejemplo, el servicio de cirugía y el servicio de quirófano. Entonces, el servicio de cirugía tiene que programar, ir a anotar a qué hora se va a hacer la cirugía, el nombre del paciente, qué tipo de cirugía se va a hacer, quiénes van a operar, quién va a ser el anestesista. Entonces, todo eso tiene que determinar. Y quirófano tiene que preparar el quirófano de acuerdo a las características de la operación que se va a hacer. Entonces, tienen que trabajar en estrecha coordinación. Y también en los servicios de cirugía, todo tiene que trabajar en servicios de anestesiología. Es importante que ellos también hagan una prevaloración anestésica al paciente para ver si no hay algún riesgo para recibir la anestesia y sobre todo educar al paciente para de la cirugía. Entonces, todos los, como le he dado el ejemplo para el servicio de cirugía, quirófano, anestesiología, todos los servicios tienen que tener coordinación en un hospital o centro de salud. Otro de los principios es la continuidad, que una vez que se ha establecido la estructura organizacional, mantenerse, mejorarse y ajustar condiciones del medio ambiente. Entonces, hemos dicho que todo el tiempo tenemos que estar organizando, ¿ya? Entonces, la estructura organizacional no está escrita sobre piedra, o sea, se puede modificarse, es flexible, se puede mejorar, se puede ajustar de acuerdo a los cambios que están habiendo en el servicio, en el hospital. ¿Cuántos tipos de organización hay? Distintos tipos de sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implementar en una institución, en un hospital, donde pueden ser uno de los más conocidos que tenemos es el lineal o el estilo militar que conocemos. Los militares están bien organizados, quienes dependen de ellos, todo ese estilo se llama lineal. Hay otro que es de acuerdo a la función que se llama funcional o que fue Protailo. Hay uno que es la combinación de ambos que se llama línea funcional. Hay otro estilo que es el de staff, donde staff de gente que es la que maneja, de acuerdo, que tiene mayor nivel jerárquico, que son ellos a ir organizando el trabajo. Y hacer por comité. En los hospitales es muy común hacer esta organización por comité. Van a ver que hay de bioseguridad, hay comité de infecciones intrahospitalarias, hay comité de revisión de expedientes clínicos, se trabaja en los hospitales por comité. ¿Cuáles son las técnicas de organización? Pues eso es importante. ¿Cuáles son las herramientas necesarias que yo lleve a cabo una organización racional? Son indispensables para este proceso de organización y aplicables de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Y las principales técnicas que vamos a aprender hoy día son hacer el organigrama o estructura, que se llama en algunos otros libros, nosotros lo vamos a llamar organigrama, y los manuales de función, descripción de puestos. Entonces, ¿cómo se clasifican los organigramas? Por su objeto pueden ser estructurales, que muestran la estructura administrativa. Funcionales incluyen la gráfica de las unidades y sus relaciones. Pueden ser cuando se destaca alguna característica de algún servicio en particular, y también se pueden clasificar los organigramas por su área, en generales. Presentan la organización, también se llaman maestras, y departamentales, donde representa la organización de un departamento, una sección
lo que en los hospitales decimos por cada servicio, se llaman los organigramas departamentales. Y por su contenido pueden ser esquemáticos que con todos los órganos principales, y pueden ser típicos donde son más detallados y cada funcionario tiene entonces los organigramas también tipo verticales, en que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. De arriba, después están los jefes de servicio, y por último están los subalternos que dependen de ese servicio operativo. Pueden ser horizontales también, los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha en el mismo nivel jerárquico. Puede ser circular, donde los niveles jerárquicos quedan determinados de forma circular. Entonces, el organigrama consiste en identificar las actividades requeridas, agrupar áreas y puestos de trabajo, asignatizar tanto los puestos como las funciones correspondientes. Esto requiere previamente una planificación, por eso hemos dicho, el segundo paso después de la planificación es la organización. Entonces, previamente a que nosotros hagamos, tiene que estar bien definido el plan, qué actividades vamos a desarrollar. Y de acuerdo a esto, organizo y hago los servicios. Su importancia radica en que su papel como promotora de la eficiencia administrativa, o sea, ¿para qué hacer el organigrama? Para que podamos alcanzar nuestro objetivo en forma eficiente, quiere decir al menor costo posible. No dupliquemos esfuerzo y lo hagamos en forma oportuna. Entonces, la organización depende del propósito y naturaleza de la organización. Entonces, en el caso de salud, tenemos que ver que nuestro hospital, nuestro centro de salud, su naturaleza es que provee servicios, presta servicios de consulta externa, de cirugía, de fisioterapia, de laboratorio, todo. Esa es la naturaleza de nuestra organización, y los hospitales que trabajamos son hospitales públicos. Nosotros los podemos aplicar también si trabajamos en una clínica privada, entonces tenemos que la organización va a ser gente, ¿no? Entonces la estructuración de las actividades mediante la generación de áreas funcionales, puestos y niveles, que el objetivo es que facilite la coordinación del esfuerzo de todos los miembros de la institución y propicien mayores niveles de eficiencia en la distribución y manejo. Esto es implícito en lo que denominamos organigrama. Entonces la organización define y orienta el trabajo en el interior de la empresa. El principal objetivo es ayudar a que las metas, los objetivos de la empresa tengan significado y sean importantes para todos los que trabajan en esta, contribuyendo a la eficiencia organizacional. ¿Cuáles son los otros objetivos que la organización? Establecer áreas funcionales especializadas de la empresa. En este caso, en el hospital, tenemos que establecer los servicios con que cuenta el hospital, definir las jerarquías, las que determinan el grado de autoridad y responsabilidad inherentes a cada nivel del hospital, del centro de salud, definir qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la organización mediante la elaboración de definiciones y de puentes. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un manual de organización y funciones, que este es el producto que ustedes van a hacer. Entonces, en la parte de arriba dice denominación de la unidad. Entonces, ¿para quién estamos haciendo? En este caso, el ejemplo, estamos haciendo una enfermera auxiliar o técnico de enfermería. Ya. En jerárquico está ubicado, está en jerarquivo. Si fuera la jefe de enfermera, estuviera en el nivel intermedio. Si fuera el director del hospital, en el nivel ejecutivo. Pero auxiliar enfermería está en el nivel operativo.
¿Cuál es la unidad de la que depende de enfermería? Del área de enfermería. ¿Quiénes dependen del auxiliar de enfermería? En este caso, si vamos, por ejemplo, en un centro de salud, no, igual en los hospitales, en los servicios, si no hay nadie que dependa de las auxiliares, que normalmente, como hemos visto, operativo, es el nivel más bajo, que hace las actividades, que desarrolla las operaciones, nadie depende de esta auxiliar. Si es que dependiera, por ejemplo, ella fuera jefe de enfermera, entonces depende en otro, se coloca quién está en donde dice unidades dependientes. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta auxiliaría? Prestar servicios de enfermería, apoyo en la asistencia clínica y coordinar y ejecutar actividades de promoción y prevención, establecimiento y en las comunidades. Entonces, estamos aquí viendo el ejemplo de una auxiliar de enfermería de un puesto de salud, en cambio si es de un hospital van a ser diferentes los objetivos, porque ahí va a prestar apoyo de asistencia clínica para la paciente hospitalizado, si es que trabaja del paciente de emergencia o del paciente de consulta externa de acuerdo a donde trabaje. ¿Y cuáles son sus funciones? Desarrollar las actividades de enfermería en consulta externa de acuerdo a los procedimientos. Está asegurar la aplicación de programación y prevención, ejecutar el tratamiento de enfermedades, requerimiento del médico tratante, apoyo de actividades de consulta odontológica, dar asistencia personalizada, integrada y de calidad a los usuarios que acuden al centro, enviar a actividades de emergencia médica y de servicio y en la comunidad. Entonces, como ven, este es el trabajito que tienen que hacer ustedes, tienen que hacer grama del establecimiento del servicio y para todos los funcionarios que trabajan ahí hay que hacerle un manual de función. Si trabajan todos auxiliares de enfermería, entonces no solo manual de función, porque todas las enfermeras tienen las mismas funciones. Si vamos en cocina, por ejemplo, en el servicio de alimentación, todas las cocineras cumplen la misma función, entonces no es que tenemos que hacer para cada uno de las 70 auxiliares organigramas, con un organigrama basta porque todos los cargos son los mismos y cumplen la misma función. Entonces, de acuerdo al servicio de cada uno de ustedes, los cargos son diferentes, tenemos que hacer un manual de funciones para cada uno de los cargos. Aquí otro ejemplo del área odontológica, que también está ubicado en el nivel operativo, depende del director y a nadie bajo su dependencia, y el objetivo es desarrollar actividades promocionales, preventivas, curativas, evitación dental, y ahí están sus funciones. Entonces, todos estos detalles que le estoy mencionando, denominación de la unidad, ubicación, unidad de la que depende, unidades dependientes del objetivo y las funciones, tienen que todos los organigramas que ustedes todos estos títulos que estamos viendo, denominación de la unidad, ubicidad de la que depende, qué unidades pendientes de odontología en este caso, cuál es el objetivo de la unidad y cuál es. Entonces, todo esto tenemos que hacer para los servicios que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. Entonces, el organigrama, pasando al organigrama, ya vimos cómo se hace el manual de funciones, describe gráficamente los puestos de compañía y cómo están organizados. Entonces, muestra un retrato, estructura de mando y las diversas actividades que realiza cada persona. Entonces, vamos a ver a cada uno en un organigrama. Entonces, estos rectángulos, aquí donde dice finanza, entonces, estos títulos de estos rectángulos muestran trabajo desempeñado. Aquí vemos el ejemplo de finanzas, pero puede ser emergencia, puede ser laboral, puede ser servicio de quirófano, puede ser fisioterapia, de farmacia,
de administración, puede ser cualquier servicio. Entonces aquí en el red pone el título que muestra en el trabajo. Acá las líneas representan la relación de superior a subsector. Aquí está, digamos, el director del hospital y aquí están los servicios. De superior a su personal que depende del director. Los cuadros representan trabajos distintos, por eso es que aquí está finanzas, recursos humanos, en producción. ¿Ya? Entonces, estas líneas representan relación de superior a subordinado. En el organigrama habíamos dicho de quién dependen y dependientes aquí abajo. Producción, por ejemplo, depende del director. Dependiente de producción está la producción, son dos así. Entonces, los niveles de administración están indicados por el número de capas horizontales. Entonces, ¿cuántas capas horizontales? Aquí hay 2, 3, 4. Entonces, los niveles de administración son 4 niveles. Todas las personas están en el mismo rango y reportan a las personas que están en un nivel. Los símbolos. ¿Qué quiere decir cada uno de las rayas que ustedes van a hacer y van a elaborar? Entonces, los rectángulos corresponden o significan de dos divisiones de la organización que varían en importancia a su tamaño. Entonces, los rectángulos son los departamentos, los servicios que tiene un hospital, los servicios que tiene un centro de salud. Las líneas continuas verticales son las líneas de mando de una división superior. Habíamos visto en el ejemplo anterior, van de un nivel superior a los subordinados. ¿Cuáles son los empleados? Las líneas continuas horizontales significan coordinación. Unen por los dos lados o dos rectángulos que mantienen relaciones. Por ejemplo, los servicios de emergencia y cirugía. O sea, cada uno del mismo nivel jerárquico. El de cirugía no es jefe de emergencia, ni tampoco el jefe de emergencia no es jefe de cirugía. Pero tienen esta línea horizontal que quiere decir, porque yo que trabajo en emergencia, para subir un paciente a cirugía, tengo que ver que esté de turno, que haya la cama disponible, que lo reciban al paciente, que le hagan su ingreso, todo eso tengo que ver. O sea, tengo que coordinar. Y en horizontal quiere decir coordinar. Líneas discontinuas horizontales indican la unión entre órganos de asesores. Entonces, si hay un comité de asesoramiento, o si el director tiene un asesor, entonces tiene que ir en línea discontinua, horizontal. Es que hay un asesoramiento. Entonces, ¿qué entendemos por una organización formal y una organización formal? Entonces, la organización es aquella que se establece de manera deliberada, la que estábamos viendo anteriormente, para objetivo específico. Entonces, se caracteriza una estructura claramente definida, es la estructura que se ha aprobado para el servicio, ¿ya? Y con políticas y reglamentos de acción claros por todos los trabajadores que trabajan en esa organización. Y la organización se refiere a las relaciones sociales y que se desarrollan entre los individuos libres y cuyas actividades no siguen reglamentos ni instructivos. Entonces aquí vemos como ejemplo son formales estas que está dada por el organigrama y la organización que está dada acá por actividades conjuntos, por actividades comunes, por gustos o por alguna relación en la institución. Entonces es la organización no formal, la que está por afuera de la organización. Entonces lo que quería darles en esta primera parte, no sé si hay alguna pregunta. Doctor.
Dígame. Doctor, cuando estemos realizando el organigrama, ¿le podemos consultar, digamos, si tenemos alguna duda? Claro, o sea, el problema que siempre hay es el problema tiempo, ¿no? Esto, como ven, ya es mucho más sencillo que el POA. Con una reunión que ustedes tengan se puede hacer. El problema es tiempo y que lo hagamos con tiempo. La anterior vez no pude yo darle a todos como debería o hubiera sido lo ideal, porque a última hora pues ya no hay. Entonces tienen que ir haciéndolo con anticipación para que nosotros vamos subsanando las dudas que tengan. Mejor si es, creo que se ha hecho una nota ya a la dirección de carrera para que podamos pasar ya a clases presenciales y podamos ir subsanando todas las dudas que tengan, porque la duda de un compañero sirve para darle a todos. Entonces, por eso es que es importante la clase presencial. Gracias. Doctor, disculpe, en relación al trabajo hay que hacer el organigrama y el manual de funciones, ¿verdad? Sí, el organismo servicio que se les distribuyó para hacer el POA lo van al organigrama. Quienes trabajan ahí, qué cargos ocupan, se hace el organigrama, y de acuerdo al organigrama y de acuerdo a los cargos se hacen mansiones. Vuelvo a repetir, si tienen el mismo cargo no hay que hacer para todos. O sea, se hace un manual de funciones para un auxiliar de enfermería, es para todos. Para cocina, para una cocinera se hace un solo manual de funciones. Si es eso, se hace para todo. Para uno de limpieza no será todo. ¿Ya? Doctor, en relación entonces a eso, hay algo en lo que nos va a hacer, porque algunos servicios sí tenían, digamos, algo en borrador, o nosotros tenemos que crearle su función, o en base a qué vamos a trabajar. Está pues el manual de características que tienen los hospitales. Ahí está una base que se lo vamos a pasar a ustedes para trabajar. Entonces, este manual de características para cada uno de los servicios. Y el hospital es sui generis, se han debido dar cuenta, no es tal tipo, o sea, tiene servicios que no hay. Entonces, el servicio que no haya hay que adecuarse a otros servicios que van a tener como ejemplo, ¿ya? Le vamos a pasar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿la fecha de entrega o cómo vamos a ir a ver el trabajo? Ya. Como siempre, la fecha de entrega es el tercer parcial. Pero, como les digo, para que yo lo pueda colaborar y me dé tiempo, tienen que ustedes ir avanzando. Por ejemplo, ya para la próxima clase, ojalá el jueves que nos autoricen pasar presencial, vamos a hacer la práctica el jueves, entonces, presencial, perdón. Entonces vamos a ya, debería de tener algunas dudas y todo, tener algo adelante para aprovechar, ¿ya? Entonces eso es importante. Ya, doctor, sí que ya podemos ir pasando Sí, al hospital para sí, preguntar, para organizarnos. sí. Por favor, van a ir y se van a comunicar con la doctora Cauquel y el licenciado Wilman, que ya ustedes conocen, porque ha habido cambios, les cuento. Hay otro administrador, ya no es licenciado, y hay otro jefe médico, ha habido cambios. Entonces la entrada va a ser a través de estos licenciado Wilman en plan, y la doctora Kalinka, que es la gestora de calidad. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Vamos a esperar unos 5 minutos a 10 minutos más y volvemos a ingresar en la segunda para terminar la teoría de este tema. Ya, doctor. Quedamos. Empezar la parte, vamos a terminar la parte teórica del tema de organización. Una preguntita, disculpe. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de estructuras que se lo habíamos mencionado, donde vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, en la estructura vertical se caracteriza por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Lo anterior implica que existen muchos niveles
administradores de mayor jerarquía y los de más bajo. Entonces, como habíamos dicho, esto es el estilo militar o el estilo vertical, estilo eclesiástico, ¿sabes? O sea, porque los curas y las monjitas también utilizan este estilo vertical o lineal, ¿ya? Entonces, hay muchos niveles jerárquicos. Está, por ejemplo, en el cuartel, primero es pues el comandante, después está el jefe de división, después más arriba está el jefe de sección, pues está, y de último están los soldaditos, ¿no? Entonces hay muchos niveles. En los hospitales no es tanto, ¿no? Porque tenemos que tener menos niveles, entonces para que ustedes vayan, ¿cuál sería lo mejor para un hospital? Entonces la estructura vertical, autoridad y tramo de control. Entonces, tramo de control, ya habíamos dicho, pero repitiendo, es el número de subordinados o empleado, como quieran llamarlo ustedes, que votan directamente a un ejecutivo o supervisor. ¿Ya? Vámonos al hospital como ejemplo. Entonces, si yo trabajo en cirugía, es el número de trabajadores de cirugía, quienes reporten al jefe de cirugía. Yo trabajo en el jefe de alimentación y nutrición, entonces el tramo de control es el número de funcionarios de salud que trabajan en cocina, todos que reportan directamente al jefe de alimentación y nutrición. Eso es tramo de control para que esté bien clarito. ¿Qué es autoridad? Derecho legítimo a tomar decisiones y a decir a qué hacer. Eso es autoridad. Entonces, por eso es cuando me entregan a mí responsabilidad. Tienen que entregarme también autoridad porque yo tengo que tener el derecho de tomar decisiones y de instruir o mandar, ya sea por escrito realmente, sobre lo que tiene que hacer. No me puede decir usted realiza cirugía y después el personal de cirugía no me hace caso a mí, le hace al director, le hace caso a la enfermera, entonces no me puede delegar. Tiene que delegar responsabilidad y autoridad. Entonces autoridad es el derecho a tomar decisiones a la gente qué es lo que va a hacer, a los que dependen de mí. Y la autoridad reside en los puestos más que en las personas. No es yo como persona voy a hacer lo que tengo autoridad, sino es el cargo, el puesto lo que me da la autoridad. Aquí vemos un ejemplo de la estructura vertical, donde hay muchos niveles jerárquicos. Acá está el gerente, están aquí los gerentes de división, acá están los de departamento, y acá los jefes. Es una clase agota y de muchos niveles jerárquicos. De traspolarse al hospital, ¿no? Aquí está el director general, aquí hay un jefe médico, administrativo, aquí están los jefes de jefe administrativo, jefe médico, acá el jefe de servicio, están los jefes de departamento, cada uno de los servicios que hay, y aquí están los que dependen de este servicio, entonces parecido al hospital. Que vayan viendo que puede aplicarse esta estructura vertical en el hospital. Entonces es una clase angota y de muchos niveles jerárquicos. El diseño organizacional implica seleccionar alternativas en lo que respecta a dos propósitos. Primero, ¿por qué hacemos el organigrama? Para dividir el trabajo. Es un proceso mediante el cual el que diseña este organigrama de la estructura descompone un proceso complejo en tareas, el alcance o rango del puesto y la profundidad del puesto. Y el segundo es la mentalización, o sea, primero divide el trabajo y luego lo grupo por departamento o servicio. En los hospitales más se llama servicio, por eso es que yo ir familiarizándolos ustedes en términos de servicio. Por eso es que el POA lo hicimos por servicio. Todo. Aquí en la teoría dice mentalización, pero es lo mismo. Es la creación de nuevas unidades de la organización con el mismo nivel jerárquico. Entonces yo voy creando todos los servicios que tiene el hospital. Hay otro tipo de mentalización por producto o por servicio que se llama, que abarca la diferenciación y agrupamiento de actividades de acuerdo a los diferentes productos, líneas de productos o servicios.
¿Ah? Entonces, esto es aplicable a los hospitales porque nosotros tenemos laboratorio, tenemos farmacia, tenemos quirófanos, diferentes servicios, ¿no? Además, permite a la dirección general, en este caso a la jefatura médica, delegar a su ejecutivo divisional amplia. Pues si yo trabajo por servicio, le delego autoridad de cirugía, a mi jefe de emergencia, a mi jefe de consulta externa, ¿ya? Las empresas no industriales se departamentalizan por servicio, en caso de los hospitales, como les decía, que tienen los servicios de cirugía, radiología, pediatría, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de departamentalización por servicio, por producto de servicio. Está el presidente de la empresa, aquí sería el director o jefe de los servicios de mercadeo, aquí estaría cirugía, emergencia, consulta externa, están los jefes de división, por ejemplo, de cirugía, qué servicio depende, de instrumentación o cómo se llama esto, del servicio de esterilización, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, depende de cirugía. Y de cada uno de estos servicios, entonces, estamos viendo la departamentalización. También se departamentalizar por proyecto. Entonces se diseña en base a los proyectos que la empresa desarrolla y esta pertenencia es típica en las empresas de consultoría, que tienen varios proyectos. Entonces, proyectos logísticos, proyectos de la gobernación, proyectados, todo se departamentaliza. Y hay departamentalización que es por áreas geográficas, que se refiere a la diferenciación y agrupamiento de la actividad en relación a la localización del trabajo que está desempeñando. En esto, por ejemplo, la departamentalización o la estructura organizacional del sede está por servicio, porque está por, perdón, está por área geográfica, porque está por redes, ¿no? La red Bacadí, la red Guayaramerín, es el municipio de Guayaramerín, la red Riberalta, la red Zamborra por municipio, la red Trinidad, todo está de acuerdo al área geográfica, depende cada uno. Entonces, acá está el director del sede y aquí están las 9 redes que tiene el departamento. Luego se puede la autorización por cliente, eso más en la banca. Entonces yo en la banca, por ejemplo, una grupo de actividades de acuerdo con el tipo de personas con quien trabajo o con quien he ejecutado, voy dividiendo. La tienda de ropa, por ejemplo, dividen en departamentos. Hay un departamento, si ustedes van a una tienda de ropa de damas, de caballeros, algunos lo agrupan también ropa deportiva, para los deportistas, por tenis, zapatos de vestir, así lo van para que el cliente tenga un mejor trato servicio. También hay por procesos, esta agrupación se aplica en las manufactureras, por ejemplo, hay unos quienes hacen el tema de producción, otros que hacen el tema de finanzas. ¿Cuál es el tramo de control? Entonces, ¿qué tamaño va a ser nuestro departamento? Entonces, depende de las circunstancias. La coordinación de las tareas realizadas en la coordinación es uno de los aspectos clave en el diseño organizacional. Si yo veo que son actividades de coordinación, sabemos, ponemos en una línea horizontal continua, quiere decir que tiene el mismo nivel jerárquico, pero que tienen que coordinar. Entonces, de eso, qué largo va a ser mi control que voy a hacer en mi organización. Tramo administrativo, entonces, o tramo de autoridad, que es función del número de empleados o subordinados que dependen de un gerente, de un director o de un supervisor. Eso es tramo de control. La longitud, entonces, de este tramo de control, o sea, qué grande es, depende del tamaño de la organización, de la tecnología, de la especialización, actividades empresariales y de las políticas generales del hospital. Entonces, tramo amplio, aquí vemos, por ejemplo, la ventaja es que
los superiores se ven obligados a él, porque tienen tantos funcionarios que dependen de él, que ven en la necesidad de delegarlas para que parte de los funcionarios dependa. Se debe establecer política clara y los subordinados deben ser cuidadosamente seleccionados. Entonces, ¿cuáles son estos tramos amplios? Que la tendencia de los superiores es sobrecargados de trabajo, o sea, como tienen tantos trabajadores que dependen de él y hay que supervisar, que apoyarlos técnicamente, entonces están sobrecargados estos trabajadores y puede convertirse en cuello de botella para, por ejemplo, cuando tiene que decidir algunas cosas que son urgentes y como tiene tanto trabajo, lo deja para el siguiente, entonces se sobrecarga. Esto hace que se produzca cuello de botella, quiere decir que que se traben, que se obstaculicen las tareas por la sobrecarga de trabajo. También hay riesgo de pérdida del control para el sujeto. Tanto personal depende de mí que ya no lo controlo. Los tramos estrechos, entonces sus ventajas son que hay una estrecha visión, hay un estricto control, que hay una rápida comunicación entre subordinados y superiores, entre empleados y superiores. Y por eso es que es importante que en salud tengamos tramos estrechos de control. ¿Cuáles son las desventajas? Que los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo del empleado. Están ahí mirando a cada uno de sus empleados y que hay muchos niveles administrativos. Esa es la desventaja. Entonces, repitiendo que es delegación de autoridad, la jerarquía divide la organización en niveles de autoridad, asignando a los jefes, los superiores, autoridad específica sobre los niveles inferiores, sobre sus y en donde se establece el tipo de autoridad. Entonces, esa es la delegación de autoridad. Yo le transfiero autoridad a mis subalternos para que ellos puedan mandar sobre el personal que está a su cargo. Es el proceso por el cual se distribuyen la autoridad a sus subalternos y se asignan responsabilidades no o adicionales. ¿Por qué aspecto se da la autoridad? El que delega objetivos a ellos, o sea, tiene que decir cuál es el objetivo de la jefe que está creando. El que delega concede autoridad, ya les dan punto. La aceptación de esa acción de autoridad implica la aceptación de una responsabilidad y el que delega hace que el otro es responsable de los resultados. Entonces, en el proceso de delegar es importante tomar en cuenta la diferencia de autoridad versus poder. El poder, la habilidad para influir en las personas, grupo, esencial para el logro y realización de los objetivos individuales, organizacionales y sociales. En cambio, la autoridad es el derecho conferido por el puesto para otro. Entonces, eso hay que diferenciar. Poder es la habilidad que yo tengo de influenciar y la autoridad es el derecho que me da para poder dar orden. Y acá está el tema de centralización y descentralización, que lo había en la primera parte, en el primer parcial, en la parte de líneas generales, que volvemos a repetir, que ustedes ya lo conocen, que en algunas organizaciones la toma de decisiones está altamente realizada y los problemas fluyen hacia arriba y un ejecutivo de alto nivel decide qué hacer. Eso es cuando decimos que están centralizados. En los otros casos, cuando decimos que está descentralizado, la toma de decisiones está centralizada y la autoridad se dispersa hacia abajo dentro de la jerarquía. Podemos señalar que el grado de centralización o descentralización de acuerdo al tipo de empresa y en ocasiones en una organización existen departamentos con diferentes grados de centralización. Entonces, centralización es cuando el poder está en el nivel superior, el nivel estratégico, y descentralización es cuando las decisiones están en el operativo, en el nivel más bajo. ¿Cuáles son las premisas que condicionan el grado de centralización? La facultad de tomar decisiones no se delega de manera uniforme a los dispuestos conforme desciende en la escala jerárquica. La autoridad no se delega de un paquete de todo o nada.
muy formal, delegación de autoridad, sus líneas están sujetos a la interpretación personal. ¿Cuáles son las características de la centralización? Es una sola persona la que toma la decisión, el jefe, el director, el jefe de servicio. Esto da uniformidad a la operación organizacional por una sola persona que está dando las órdenes o que está dando las instrucciones y resulta ventajosa para una empresa pequeña y se requiere menos personal altamente capacitado y especializado. En la descentralización, el grado de autoridad y las responsabilidades se delegan a los niveles superiores a los inferiores. Mientras más grande la empresa, su funcionamiento, entonces es más adecuado este tipo de descentralización. Entonces, un hospital es una empresa grande porque tiene hartos servicios, tiene servicios activos, servicios médicos, auxiliares de diagnóstico, de apoyo de la administración, pero tiene muchos tipos y diferentes servicios. Entonces lo adecuado es delegar autoridad y responsabilidad a los niveles inferiores de acuerdo al tramo de mando. Entonces la descentralización, los directivos pueden dedicar a promover la expansión de la empresa y elaborar su planificación estratégica, su plan estratégico. Todos los administradores de cualquier nivel toman decisiones. El nivel de motivación de los empleados de nivel superior es mayor cuando se les permite tomar decisiones. Hay otro tipo de departamentalización o de organización que habíamos llamado de línea y de staff. Es cuando la autoridad de línea muestra la relación jefe-subordinado y por tanto la relación autoridad-responsabilidad que le es inherente. O sea, eso se llama de línea. En cambio, esta relación se produce con unidades que le dan a la organización algún tipo de información especializada o asistencia técnica. Por ejemplo, en los hospitales, el grupo de staff sería un técnico, donde sea un grupo especializado de los mismos funcionarios del hospital que sirven como consultores, como una para dar las ideas y para tomar las decisiones más complicadas del hospital a través del consejo técnico, que sería un staff para la de los hospitales. Estas relaciones se representan con trazos discontinuos, digamos, o sea, igual que la asesoría, ¿no? Porque en las relaciones de la autoridad lineal es continua. Entonces, luego tenemos la estructura horizontal, donde se caracteriza por una línea de mando amplia y pocos niveles jerárquicos, o sea, al lado horizontal. Cada administrador tiene a cargo un mayor número de personas que la distancia entre los administradores de mayor jerarquía y los demás como posible. Entonces, la estructura horizontal de este tipo se vuelve más rápida para tomar decisiones, pero también puede llegarse al extremo que los administradores tengan demasiada responsabilidad por no que le ayude. Entonces, eso es el tema de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta sobre segunda parte o sobre para la realización del trabajo, estamos prestos para poder aclarar. Doctor. Sí. Se Adelante. Se va a mantener Hola. los mismos grupos. Las mismas personas del primer trabajo práctico se va a mantener. No, está entre, pero creo que me preguntó si se van a mantener los mismos grupos. Sí, las mismas personas que trabajaron en el POA en cirugía van a hacer el mismo trabajo del organigrama y el manual de funciones del servicio de cirugía, ya, para no repartir de nuevo, o sea, van a hacer, y además que conocen ustedes con quiénes van a trabajar y eso es una ventaja. Ya. Doctor, bueno, por ejemplo, en mi caso de epidemiología, que hay solamente uno, solamente una persona. Hacen tú para el epidemiólogo, hacen para uno, ¿no? No hay problema. Hay algunos servicios que parecen que son hartos, pero no son hartos porque los dos son los mismos.
Por ejemplo, en internación, tienen que ser médico y para las enfermeras licenciadas y para las auxiliares, ¿no? Ya, para los médicos de emergencia, por ejemplo, los que le toca emergencia, debe ser por turno, no va a ser para cada médico. Me parece que son hartos, pero no. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el trabajo. Entonces, en el tema, la próxima clase, vamos a ver en la parte de acá el tema de la caracterización, donde va a dar los modelos para que ustedes se basen para... Disculpe, no se escucha el compañero Rubén Darío Cholima, está con su micrófono y no se escucha nada. ¿Puede repetir? En la próxima clase teórica vamos a ver el tema de caracterización, donde ya le vamos a dar transferir todos los modelos para que ustedes se basen en su organigrama y su manual de función. Pero una última pregunta. Dígame. Digamos, compañeros que no han hecho, digamos, su POA, pero no es que no han podido, igual pueden hacer este trabajo. No ha hecho el POA. a ver, el que no ha hecho está aplazado, ¿no? El reglamento que ustedes, porque es como faltar a una práctica, imagínense, faltar a una práctica, aplazarse, ¿no ve? Por eso son obligatorios. Claro, entonces, el no presentar su trabajo práctico, imagínense, a 4 trabajos prácticos, 4 clases prácticas, ¿sí? Hay que tener 4 reuniones. El que no ha hecho el trabajo está automáticamente aplazado para mañana, ¿no? Ya, doctor, eso quería preguntar. Okay. Gracias. Ustedes tienen un reglamento donde la parte práctica es obligatoria y los trabajos prácticos no se pueden dejar de presentar. Por favor, ¿la puede pasar esta diapositiva ¿Cuál diapositiva? de organización? A esta de organización. Usted no tiene acceso a la... Se lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. Para los que no están en la plataforma. Doctor, ¿lo va a subir a la plataforma igual o solamente al grupo de WhatsApp? De esta forma ya he subido este tema de organización y lo vamos a subir también a todos. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, vayan pensando en su trabajo para que las dudas que tengan las vamos a práctica. Esperemos que pronto ya... Una consultita, una compañera pregunta si se puede hacer examen de POA. Edición del examen del POA, ya lo presentamos las notas, ya quieren revisar, después era antes, o sea, ustedes saben que hay 2 horas para poder revisar los exámenes. Si no, si alguien quiere a todo, tendría que hacerlo en ese lapso. Ustedes tienen los datos, vayan y revisen la literatura y fíjense si se han equivocado, o sea, porque clase práctica yo les voy a dar un resumen en 15 minutos los errores, porque realmente es una pena los exámenes, porque no era copiar, era de acuerdo al ejemplo que había dado ahí. Porque, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de un servicio y ustedes me ponían otro, o sea, hacían su y lo relacionaban con otras. O sea, ustedes deberían eso es bueno, para ver cuáles son los errores, ya calma todo para ver cuáles son los errores que han cometido y revisen
Entonces, falta que ustedes vean con su teoría, con sus proyecciones que se les ha presentado y sean autocríticos, autoevaluados. No es nomás, el profesor no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie. Si hay alguna duda, lo podemos ver, pues lo podemos ver un caso aislado. Pero como le digo, he sido condescendiente en su nota porque realmente creo que ustedes están acostumbrados a copiar y o sea, la idea en mi materia siempre es crear, innovar, ser repetitivo. Entonces por eso es que le pongo diferentes ejemplos, trabajan en diferentes servicios, porque el que quiere copiar está listo para la foto. Nos han puesto, por ejemplo, por darle un ejemplo, había ahí en un servicio de reactivos, ¿no ves? Y sin reactivos un laboratorio no funciona y ninguno de los que hicieron el trabajo en laboratorio puso reactivo. Entonces se parecía un cero, ¿no? ¿Cómo van a trabajar un POA sin reactivo de los laboratorios? Por darle un ejemplo, ¿no? En ese grupo, así, en el grupo de quirófano, si no hay, pues, le puse que había oxígeno, que había tubos de oxígeno, pero nadie compró oxígeno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a trabajar, cómo van a operar, cómo van a operar? No se puede, ¿no? Por eso es que el no es nomás a copiar de otros servicios, hay que ver de eso se trata y ser creativo, ya, ser creativo, la palabra es, entonces ha dejado mucho que desear. Cuando tengamos la clase voy a llevar ejemplos, algunos ejemplos, y tengo anotado ya, que no mano ahorita todos los errores para que ustedes de esos errores puedan aprender. Entonces lo podemos ver, ¿ya?